Antes de escuchar a los colegas de Fundar que están ya enlazados con este programa para hablar ampliamente de lo que está ocurriendo, estaremos hablando con Aide Pérez Garrido, que es la directora, con Iván Benumea Gómez de Fundar ACE. Iván, que ha llevado la estrategia legal a lo largo de estos años, porque como dijimos es más de una década que han estado dando esta batalla para que finalmente se dé a conocer esta parte de la información muy relevante. Antes de eso, debo decir que el expresidente de la República, Felipe Calderón, subió un texto en su cuenta de Twitter. Y bueno, pues es importante dar cuenta de lo que dice el expresidente Calderón. La Ley de Ingresos 2007, aprobada por el Congreso, estableció reglas de recuperación de cartera, especialmente de más de 5 años, mediante condonación de intereses, moratorios, recargos y gastos. No hubo, en mi conocimiento, condonaciones orientadas a contribuyentes en específico. Dice Felipe Calderón: he tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de una lista de contribuyentes hecha pública el día de ayer y que fueron beneficiarios de actos de condonación otorgados por el SAT. Por lo que toca al periodo correspondiente a la administración que tuve el honor de encabezar, manifiesto lo siguiente. La Ley de Ingresos de la Federación de 2007, en su artículo 7º transitorio, estableció las bases para un programa de recuperación de cartera vencida del SAT. El programa buscaba regularizar los impuestos de contribuyentes en mora y generar incentivos para su permanencia en la contribución. Las condonaciones a que se hace referencia se referían a recargos, multas, generalmente muy onerosas, con tasas de casi 2% mensual, que hacían impagables los créditos y gastos de ejecución de contribuyentes que hayan estado revisados y al corriente en sus pagos correspondientes a los años 2004, 2005 y 2006, y aparte de la contribución principal, fundamentalmente de créditos fiscales a cargo de contribuyentes generados antes del 2003, que de otra manera hubiesen estado prescritos en su mayoría a partir de esa fecha y se hubiese vuelto incobrables. La condición indispensable era que, actualizando la cantidad al año 2007 y hecho el descuento correspondiente, el adeudo se pagara totalmente y en una sola exhibición. Popularmente se conoce como descuento por pronto pago. Era un programa que actualizaba lo iniciado en la administración anterior, denominado cuenta nueva y borrón. El programa, dice Felipe Calderón Hinojosa, está previsto en la Ley de Ingresos, aprobado por el Congreso, de manera tal que no se trató de decisiones que arbitraria y personalmente hubiese hecho el presidente de la República, dice Felipe Calderón Hinojosa, como equivocadamente señalan algunos medios. En mi caso, desconocía hasta el día de ayer la lista de contribuyentes acogidos a este programa, pero se trata de una disposición de carácter general a la que cualquier contribuyente con adeudos fiscales y voluntad para pagarlos y regularizar su situación se podía acoger. Desconozco y dudo que el SAT hubiese hecho condonaciones sobre contribuyentes específicos de manera excepcional y contrario a la norma general aprobada por el Congreso, a lo cual me hubiese opuesto terminantemente. Soy partidario de que la protección de datos personales es una garantía personal fundamental, particularmente tratándose de información fiscal y bancaria. Sin embargo, comparto que debe ser limitada por el interés público. Soy partidario también, dice Felipe Calderón Hinojosa, de que, dada la resolución que permite liberar esta información, si hubiese alguna irregularidad contraria a la ley en la información dada a conocer, debe investigarse y castigarse. Es el comunicado que el expresidente de México da a conocer en el marco de esta divulgación de la lista de
beneficiarios fiscales de estas condonaciones que obtuvo Fundar, el Centro de Análisis e Investigación. Vamos a ver si Enrique Peña Nieto hace un comunicado también y explica lo que corresponda a su sexenio. En lo que corresponde al sexenio de Felipe Calderón, pues acabamos de escuchar su postura al respecto. Por eso es muy importante, por eso y por más, es muy importante hablar esta mañana con Iván Benumea Gómez, abogado de Fundar AC, y con Aide Pérez Garrido, la directora de Fundar, que bueno, pues tienen esta información ofreciéndola a la sociedad mexicana, y vale mucho la pena detenernos justo en eso. ¿En qué momento Fundar decidió empezar a dar la batalla por la transparencia y la información, y que años después está teniendo estos resultados? Aide, buenos días y bienvenida, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal, Carmen? Buenos días, muchas gracias por el enlace, Esta información, al contrario, a ti, Aide. Iván Benumea, gracias por estar aquí, Iván, abogado. A ti, Carmen, muchas gracias. Me gustaría, Iván, empezar precisamente con lo que dice Felipe Calderón y con la pregunta de en qué momento Fundar decidió dar esta batalla por la información que está teniendo este capítulo tan importante. Bueno, esta batalla inició más o menos hace 10 años, cuando detectamos que en las leyes fiscales existía una figura que se llama secreto fiscal, y esta figura básicamente lo que permite es que el SAT en todos los casos no revele la información sobre los contribuyentes. Cuando detectamos este rasgo de opacidad de nuestra política fiscal, iniciamos un litigio estratégico en donde exigíamos que la información sobre las personas a quienes se les condonaban impuestos se abriera, se hiciera pública, porque el secreto fiscal en algunos casos puede ser superado dependiendo del tipo de información que esté en juego. Nosotros desde hace 10 años creemos que la información sobre las condonaciones de impuestos es información de interés público que nos permite tener este tipo de debates, que permite que la gente sepa cómo funciona nuestro sistema fiscal, y justamente por eso creíamos que el secreto fiscal no podía ser algo que aplicara para todos los casos. Tras esta batalla que llegó a la Suprema Corte, hubo una serie de reformas legales que comenzaron a limitar el significado del secreto fiscal, y en 2014 el secreto fiscal se modificó para que finalmente pudiera darse a conocer la información sobre las personas a quienes se les condonan y cancelan impuestos y otro tipo de deudas fiscales. Sin embargo, la información de lo que pasó de 2007 hasta 2014 estaba todavía protegida, es decir, estaba reservada, y por eso nosotros iniciamos un litigio, que es el que finalmente ayer concluyó mediante la entrega de la información, y en este litigio lo que nosotros exigíamos era que el SAT cumpliera con una resolución del INAI, el órgano constitucional autónomo en materia de transparencia, en donde se le ordenaba que publicara la información sobre las personas físicas y morales a quienes se les condonaron impuestos del 2007 al 2015. Esta información finalmente se entregó, y es lo que ayer publicamos en nuestro sitio de privilegios fiscales, y es lo que, tras 4 años de litigio bastante complicado, porque a pesar de que hace 2 años un juez nos dio la razón, el sector empresarial y los grandes contribuyentes del país comenzaron a ampararse en contra de la resolución que nos había dado la razón. Se trata de estos 201 contribuyentes que nosotros también somos parte de estos litigios, pero bueno, estos 201 contribuyentes tienen amparos en trámite que todavía no concluyen, y estos amparos básicamente lo que buscan es que no se revele la información de cuánto se le condonó a estas grandes empresas. Sabemos que en promedio a estas grandes empresas se les condonaron más o menos 500 millones de pesos, y estos montos son muy grandes, y son de los, si estuvieran en la lista que ayer se nos entregó, entrarían entre los 40, 50 contribuyentes con mayores condonaciones de impuestos.
En fin, es una batalla muy larga que estamos muy felices de que haya concluido y que también nos pone pues a cuestionarnos cómo funciona nuestro sistema fiscal y cómo funciona nuestro sistema judicial al momento de resolver sobre temas de transparencia, secreto fiscal y datos personales. Creemos que esto es un precedente muy importante en términos de transparencia y acceso a la información y que seguramente en unos años permitirá que el secreto fiscal se amplíe a otro tipo de información que nos permitirá tener este tipo de debates y conocer a quienes en el pasado el gobierno, las autoridades hacendarias beneficiaron injustificadamente. Escucho a Aide, a Iván decir concluido. Bueno, concluido es un decir, porque lo que se entrega es una parte muy importante de información, pero efectivamente están pendientes las resoluciones judiciales que, bueno, pues se envuelven estos juicios de amparo de estas grandes empresas. Y bueno, a ver, estamos con una parte de la información, Aide, 172,000 millones de pesos condonados en esta lista que ya se conoce desde ayer, pero efectivamente, como dice Iván, entre 400 y 500,000 millones de pesos es el cálculo que se hace de condonaciones fiscales y pues los principales contribuyentes, entre comillas, o las principales empresas en México están en un asunto judicial. Sabemos, gracias a la revelación que hizo Reforma en mayo de 2019, que las grandes televisoras, los grandes grupos financieros, las grandes cadenas están litigando que no se conozcan los montos de sus condonaciones y que tampoco se conozcan sus nombres, como en este caso contribuyentes que se beneficiaron fiscalmente de esta manera. Así que cuando dice Iván... Concluye una parte. Entiendo que Fundar está involucrado, como lo dijo Iván, en estos litigios o están como parte de estos litigios también, o ¿en qué punto estamos? Sí, claro. Bueno, en principio habría que compartir que los contribuyentes amparados, los 201 contribuyentes amparados, se ampararon por dos diferentes motivos. Hay un grupo de contribuyentes que se amparó por considerar que su información debería de estar protegida por el secreto fiscal y otro grupo de amparados que se ampara por considerar que no había sido garantizado su derecho de audiencia, es decir, que el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, no les había dado la oportunidad de escuchar sus argumentos acerca de la afectación que la revelación de esta información pudiera tener para su prestigio, para sus negocios, etc. En este segundo argumento del derecho de audiencia, es bien importante decir que ya se resolvió una contradicción de tesis en donde se señala que no hay necesidad de garantizar derecho de audiencia a los contribuyentes para revelar este tipo de información. Es decir, después de que distintos jueces habían, digamos, suelto por un el derecho y otros que no, finalmente la contradicción de tesis ya resuelve que no es necesario garantizar derecho de audiencia, que la información por el interés público que tiene debe ser información conocida por la ciudadanía. Entonces, ese grupo de contribuyentes que ingresaron un amparo, en realidad, pues digamos que lo perderían y eventualmente tendríamos que estar conociendo la información. El segundo grupo que se amparó por secreto fiscal, desde nuestro punto de vista también, porque tanto la Constitución como las leyes y todo el juicio y el litigio que hemos llevado a cabo, lo que finalmente resuelve es que más allá del daño que se le pueda causar a los contribuyentes, es en este caso más importante el interés público que reviste esta información. Entonces, comentarte, Carmen, comentarte al auditorio que parte del acuerdo que tomamos con el Servicio de Administración Tributaria y su titular, Margarita Ríos Farjat, y que anunciamos ayer en conferencia de prensa, es que
el SAT nos estará enviando cada primer día del mes, o sea, digamos de ahora en adelante, la información relativa a los amparos que se queden sin sustancia o que terminen, es decir, que nos entregará, como nos entregó esta base de datos, nombre, RFC, año, monto, cancelado, condonado, perdón, y los motivos. En ese sentido, efectivamente, se termina una parte del litigio y queda pendiente esta otra parte, pero ya con un acuerdo claro y puntual de que esa información se nos irá entregando mes con mes conforme se vayan resolviendo los amparos de estos 201 contribuyentes, que como ya mencionaba Iván y tú confirmabas, pues realmente significan una cifra muy considerable de esta revelación, si consideramos que el monto total de créditos condonados fue de alrededor de 172 mil millones de pesos y estos 201 contribuyentes engloban 101 mil millones de pesos. Es decir, que sí es información muy importante que nosotros le estaremos dando seguimiento y que eventualmente pues estaremos informándote a ti, a los medios y a la ciudadanía. Ni más ni menos. Déjenme preguntarles sobre lo que dice Felipe Calderón. Aquí hay un tema muy importante. Bueno, varios temas muy importantes. El tema de la condonación de impuestos se llegó a niveles de esta magnitud. El Congreso en su momento efectivamente decidió condonar una cantidad muy importante hace ya varios años y bueno, pues eso, dice Felipe Calderón, fue decisión del Congreso. Yo no tuve, no lo dice así, pero se entiende, no tuve vela en el entierro, no tuve ninguna decisión discrecional para favorecer a tal o cual contribuyente, fue una norma general que estableció el Congreso y explica las condiciones en las cuales empresas o personas podían ampararse para la condonación de impuestos. Iván, sobre este punto específico, cuando el expresidente Calderón está señalando esto, pues desde luego sale al paso, porque la cobertura noticiosa con toda claridad dice, en el sexenio de Calderón, tantos miles de millones se condonaron, en el sexenio de Peña Nieto, tantos miles de millones se condonaron. Vamos a ver si Peña Nieto sale a decir algo. Por lo pronto Calderón sale y dice esto que digamos lo defiende de lo que en un primer momento puede ser una interpretación de la capacidad discrecional que los presidentes de la República han tenido para condonar impuestos. Esto que ya no va a ocurrir porque el presidente López Obrador primero se autoprohibió condonar impuestos y después ya se hizo un marco legal específico, como sabemos recientemente. Entonces, bueno, sobre este punto, Iván, para hablar del tipo de responsabilidad de un mandatario y del otro, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ¿qué dices del planteamiento de Calderón? Bueno, la ley de ingresos efectivamente estableció un programa de condonación, la ley de ingresos de 2007, y esta propuesta de condonación masiva, que también se le llama amnistías fiscales, fue presentada por Calderón y aprobada por el Congreso de la Unión, es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Básicamente, las amnistías fiscales han sido una política de Estado, es decir, no importa qué gobernante estuviera en el poder, todos lo hacían y hasta este sexenio esta práctica va a concluir. Lo que sucede con estas amnistías era que son un tanto complicadas de entender, pero al final del día benefician a quienes no pagaron impuestos o no los declararon, y a quienes a lo mejor también se les aplicaron multas y recargos y fueron inflándose sus deudas principales. Cada crédito fiscal perdonado es una historia distinta, es decir, hay muchísimos contribuyentes en el país, cada uno tiene una historia distinta y solamente el SAT sabe cómo ha fiscalizado a cada uno de los contribuyentes. Sin embargo, sabemos que los impactos para nuestras finanzas públicas han sido pues muy importantes porque las amnistías fiscales no pueden ser una política de Estado, no pueden ocurrir cada 6 años y ocurrieron cada 6 años durante 3 sexenios. ¿Por qué no pueden ocurrir tan constantemente? Porque si esto pasa, los contribuyentes saben que
se les van a perdonar impuestos. Es decir, implementan esquemas fiscales que se los, digamos, hacen sus abogados fiscales y los grandes despachos, y las deudas no las pagan porque saben que van a tener el beneficio de una amnistía fiscal. Y esto te lo puede decir cualquier abogado fiscalista que te encuentres en la calle. Es decir, estos programas de amnistía ya se daban por hecho, y quienes tienen el poder económico de acceder a un tipo este tipo de despachos pueden lograr que sus deudas sean condonadas. Entonces, pues creo que las declaraciones de Felipe Calderón ignoran, por un lado, que él propuso la amnistía fiscal de 2007, a pesar de que 6 años antes ya había ocurrido una amnistía fiscal, y muy probablemente también estuvo involucrado en la amnistía fiscal 2013, porque, es decir, Hacienda tuvo que continuar con la política hacendaria del sexenio anterior. En fin, creo que los impactos han sido muy negativos. Es una buena noticia que estas amnistías fiscales ya no ocurran, y ojalá que otros actores políticos, otros involucrados aclaren qué sucedió con su perdón fiscal, porque de otra forma va a ser más complicado tener claridad sobre a quienes sí fue legítimo que se les condonara y a quienes no. Incluso esto ya solo para terminar, incluso la Auditoría Superior de la Federación ha reportado que a muchos contribuyentes se les benefició durante 2 amnistías fiscales, y durante ese periodo, es decir, entre una amnistía fiscal y la siguiente, el SAT no pudo cobrarle deudas fiscales. Y a pesar de esa situación, los contribuyentes accedían al perdón de impuestos. Estos son grandes contribuyentes que más o menos se les perdonaron 10,000 millones de pesos gracias a las 2 amnistías, y que seguramente están en nuestra lista de amparados y que ahorita están protegiendo sus datos personales. Es decir, hay muchas historias que contar. Cada contribuyente es una historia distinta, pero en términos generales las amnistías fiscales fueron un error, un grave error, porque no debieron haber ocurrido constantemente y no debieron haber sido una política de Estado. Totalmente. Déjenme, Aide, Iván, recuperar un fragmento de lo que nos dijo hace algunos días aquí en este programa Margarita Ríos Farjat. Bueno, hablamos de los factureros, hablamos largamente de este fenómeno de fraude al país, en pocas palabras, y de esto que ella llamó monumental, lo que crea un boquete tremendo en las finanzas públicas mexicanas. Y bueno, habló desde luego del tema de las condonaciones. Cuando llega al SAT, bueno, pues evidentemente tiene información de primer nivel, y esto es parte de lo que nos dijo en esta charla con este espacio. Déjenme recuperar esto. Para mí, las condonaciones fiscales es una manera de disfrazar, de ponerle un ropaje legal, porque lo permitía la ley de ingresos del 2000, de 2006, 2012, ponerle un ropaje legal a una cosa que prohibía el Código Fiscal de la Federación. Por ponerte un ejemplo que ya es público, ¿no? Dime. Para mí eso, y tejidas a modo en donde caben determinadas perfiles de contribuyentes, y donde si caben más beneficios más, pues bienvenidos, ¿no? Está en nuestro mapa, claro, pero estamos detenidos porque esto se remonta a la ley de ingresos, la última del 2012. Ahí fue donde se definió, ahí fue donde se estableció. Ya tenemos que el tiempo transcurrió. En 2012. Exactamente. O sea, eso solamente vino en la ley de ingresos de ese año y se fue materializando. Lo estamos encontrando a lo mejor por ser la continuación, por serse continuado, porque se seguían, a pesar de que fue un mandato del 2012, que se seguían beneficiando contribuyentes todavía 13, 14, 15, 16, ¿no? Por ahí, por ese lado. Los están viendo si lo publicaron en la página del órgano de transparencia o lo publicaron en la página nuestra,
Pero el juez está dando Pues, también vistas, a ellos está de acuerdo con esto, de acuerdo con lo otro, o sea, ya es una cosa de días, Si quieres, revisa exactamente al día de hoy en qué parte está te lo apreciaríamos mucho. Bueno, del cumplimiento, y te lo comento al rato, porque yo lo que me quedé es que estábamos viendo que se publicaba en una parte de la página del Instituto de Transparencia, Margarita. ¿Perdón? Sí, bueno, a ver, es que la ley de transparencia, en todo caso, lo que dice, Ahí si yo no quedo, me equivoco, ahí es me que... quedo. A ver si la producción me detiene aquí, porque sí, ya esta parte donde estamos hablando con Margarita Ríos Farjat ya está hablando de lo que va a pasar, pero ya pasó ayer. Lo que me importaba era recuperar la primera parte, en donde Aide, Iván, bueno, pues la propia jefa del SAT en este momento se refiere de esta manera a la condonación, que refuerza lo que ustedes están planteando esta mañana. Aide. Sí, efectivamente, creo que la administración actual ha tomado una posición clara y contundente con respecto a este tipo de figuras fiscales utilizadas de manera masiva y sin transparencia y rendición de cuentas en las administraciones pasadas. Ahora en la llamada que tú nos pones, que tuviste con Margarita Ríos Farjat, dice las condonaciones son un arropaje para poder llevar a cabo algo que estaba prohibido en el propio Código Fiscal. Y el presidente de la República se ha referido a ellas nada más y nada menos como huachicol de cuello blanco. Francamente, nosotros comenzamos toda esta investigación y toda esta batalla por la transparencia porque justamente teníamos la hipótesis de que la autoridad tributaria, de la mano con el Ejecutivo y con el Poder Legislativo, estaban condonando créditos fiscales y en su caso también, por otra parte, cancelando créditos fiscales sin que hubiera realmente argumentos contundentes, criterios claros que eventualmente pudieran hacernos confiar en que efectivamente se está tratando o se trató a todos los contribuyentes a partir de la misma vara, a partir de los mismos criterios. Lo que hoy vemos ya con la información, digamos, en la opinión pública, ya con la información abierta, es que efectivamente es una política de Estado que no escapa a ningún sector. Hay famosos, artistas, clubes deportivos, empresas, políticos, y que realmente lo que estamos viendo es, digamos, un acuerdo tácito, un acuerdo sistémico de la élite económica y de la élite política de este país para beneficiarse mutuamente a cambio seguramente de algunas prebendas, de algunos otros privilegios que no conocemos, pero que muy probablemente con el periodismo de investigación que, por ejemplo, tú y tu equipo están comenzando a hacer o que otros medios de comunicación pueden hacer, se podrá arrojar luz de efectivamente cuál era el contexto en el que, por ejemplo, un político o una empresa recibió este privilegio, quién estaba en el Poder Legislativo, quién estaba en el Ejecutivo, quién estaba en Hacienda, en el SAT, qué estaba sucediendo y entonces ayudarnos a comprender de manera más profunda cada una de estas historias y cada uno de estos casos para efectivamente profundizar y ver si son casos que se puedan sustentar y que sean legítimos o si a todas luces son casos que fueron a partir de criterios políticos de la entonces élite política y económica en turno. Ni más ni menos. Bueno, pues déjenme agregar a lo que ustedes están planteando y este recuento de la información que se revela de ayer a hoy, lo que es la necesaria revisión de lo que ha significado para México este ejercicio de la condonación fiscal. El presidente López Obrador hace ratito en la conferencia de prensa dijo que, bueno, pues que fue un mal sueño, una pesadilla. La palabra que usó Aide, Iván, el presidente hace unos momentos, es pesadilla. ¿La compartirían, Iván? Sí, totalmente. Fue un error a todas luces, fue inclusive un acto de corrupción, intercambio de favores, y esto no lo digo yo, lo dijo el propio
ex titular del SAT, Aristóteles Núñez, en una entrevista hace unos años, y nos levanta muchas dudas, y desde el momento en que empezamos a analizar lo que había sucedido, nos pareció muy importante que comenzáramos a hacer preguntas e intentáramos acceder a esta información. Y esta información nos confirma lo que justamente ahorita decía Aide, que el poder político, económico, operan de manera conjunta y acceden, o más bien logran crear este tipo de beneficios fiscales sin que ninguna persona se entere. Es decir, estos beneficios fiscales fueron aprobados de un día para el otro. Seguramente se tardaron en diseñarlos 3, 5 años, pero se aprobaron de un día para el otro sin que ninguna persona se enterara. Y hasta el día de hoy tenemos acceso a esta información que nos permite pues, saber qué pasó. Y pues esta información también nos permitirá que en el momento en que otra amnistía fiscal se piense implementar en algunos años, o en el momento en que alguien quiera volver a condonar impuestos, pues que la gente sepa que este tipo de beneficios fiscales benefician principalmente a las personas de mayores recursos, a quienes tienen vínculos con el poder político, y pues tenemos que defender que esto no suceda, sobre todo en un contexto en donde la concentración de la riqueza en nuestro país es brutal, en donde nuestro sistema tributario no llega a recaudar lo que debería recaudar por parte de las personas más ricas de este país, y también en un sistema tributario que está desactualizado. Es decir, tenemos que pensar en otros mecanismos de recaudación que apunten hacia la riqueza de las personas de mayores recursos. Sí, que sabemos que los esfuerzos para combatir la evasión fiscal y para corregir algunos fallos de nuestro sistema tributario aumentarán la recaudación, pero la pelea también debe darse en la riqueza de las personas que tienen mayor capacidad económica en este país, y nosotros estamos trabajando para que en los próximos años algunas de estas propuestas puedan implementarse y que sean en beneficio de todos. Ni más ni menos. Pues Aide, seguiremos en contacto, por supuesto, para seguir lo que venga. Veremos cómo se resuelven los litigios y los amparos con este otro volumen de empresas, las más importantes del país, hay que decirlo, porque bueno, si ya con lo que vimos de ayer a hoy es muy fuerte, bueno, pues ya saber también que están estos procesos litigiosos para evitar que se sepa los montos de condonaciones fiscales, ya por cantidades, bueno, decías tú hace rato, casi de 500,000 millones de pesos. Si lo de ayer es un volumen cercano a los 170,000, Aide, bueno, pues ¿cuánto tramo nos falta por saber? Sí, Carmen, yo quisiera también concluir la entrevista dando algunos datos que confirman la hipótesis que desde Fundar nos llevó a ponerle el ojo a este tema y a dar la batalla legal por la transparencia. Creíamos, y ahora se confirma, que estos beneficios, que estos privilegios fiscales se concentran en muy pocos contribuyentes, que son los ganadores de esta historia. Y quisiera dejar un dato para que el auditorio lo recuerde, porque creo que muestra muy bien la problemática de la que estamos hablando. Si nosotros hacemos, digamos, nos acercamos a la información y vemos la lista de los 10 principales beneficiados de las condonaciones fiscales de 2007 a 2015, podremos encontrar que se trata de la cuarta parte del total de los beneficios obtenidos. Dicho de otra manera, 10 contribuyentes, que en este caso son 5 instituciones públicas y 5 empresas privadas, se llevan la cuarta parte de los 172,000 millones de pesos que conocemos el día de hoy, porque, bueno, evidentemente faltan lo de los amparados, pero creo que es muy revelador que tan solo 10 contribuyentes se lleven, digamos, una cuarta parte del pastel, y también que sean instituciones públicas. Deberíamos de preguntarnos por qué instituciones como la Comisión Federal de Electricidad o Luz y Fuerza del Centro o la Secretaría de Educación Pública o el gobierno de Michoacán fueron beneficiados con estos privilegios. ¿De qué estamos hablando?
De entrada, creo que podríamos decir que de una muy mala administración de quienes estuvieron al frente de estas instituciones públicas y que finalmente no sabemos, porque efectivamente no tenemos la información a detalle de cada una de las historias. Ojalá que quienes estuvieron al frente de las instituciones en su momento salieran a rendir cuentas y a explicar cuál es la historia detrás de estas condonaciones, pero de entrada la hipótesis es que hubo una muy mala administración de estas instituciones que finalmente tuvieron un impacto en que el Estado mexicano no pudiera recaudar recursos importantes para garantizar bienes y servicios públicos y que finalmente dejaron de entrar justamente al erario mexicano. Entonces, lo que quiero decir es que sí hay una concentración importante, pocos contribuyentes a los cuales se les beneficiaron con cantidades millonarias de recursos, por una parte, y por otra parte, que como ya decía Iván, los programas de amnistía fiscal, y como ya decía el presidente, sí son una pesadilla, porque lo que nosotros detectamos haciendo la comparación del programa de amnistía fiscal de 2007 versus el de 2013, es que hubo un mayor número de quienes solicitaron el programa en el segundo momento, digamos en el 2013, pero sobre todo que generaron incentivos perversos, porque si tú como contribuyente sabías que iba a venir un momento al inicio del sexenio en donde pudieras apegarte a estos tipos de programas de amnistía fiscal, pues se hacía muy fácil dejar de pagar lo que te correspondía, porque ya sabías que eventualmente iba a haber un programa masivo de condonación de impuestos. Entonces, estas amnistías fiscales que en teoría tienen el objetivo de regularizar la situación fiscal y de lograr obtener algo de la deuda que tienen los contribuyentes, se cumple porque se recupera algo de la deuda, pero si uno compara lo que se recuperó versus lo que se condonó, francamente vemos que sí son programas muy perversos, programas que desfalcaron al Estado mexicano en beneficio de quienes más tienen y en detrimento de, en general, el pueblo de México. Ni más ni menos que de eso estamos hablando. Aide Pérez Garrido, gracias por estar aquí como cabeza de Fundar, gracias a Iván Benumea como abogado que a lo largo de estos años, bueno, pues ha conducido junto con el equipo de Fundar este asunto que llega a este punto tan relevante y bueno, pues más de una década después estamos hablando del asunto ahora en esta nueva circunstancia con la información puesta a la luz pública y el análisis obligado que estamos ahora obligados a realizar, realizar. Gracias Aide por estar aquí, gracias Iván a los dos y seguimos en contacto, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias Carmen, hasta luego. Hasta luego, gracias a los dos por estar aquí esta mañana y bueno, pues López Obrador, como decíamos, le llamó a esto pesadilla, un mal sueño fue este periodo de condonación de impuestos en México, claro, se hizo un boquete monumental, mire, entre las condonaciones, por eso importaba recuperar lo que nos había dicho la jefa del SAT hace algunos días, entre las condonaciones monumentales de impuestos, los factureros, que es otro asunto que está ahí también como una práctica extendida, crecida en el sexenio de Peña Nieto en particular, bueno, pues estamos hablando de por qué este país tiene tantas dificultades para desarrollarse. Tiene una losa encima México. Si le quitamos esa losa, bueno, a ver, tiene una losa encima y aún así camina este país con todo lo que esto significa, con muchas dificultades, pero bueno, el tema fiscal es clave, es el recurso que la sociedad y el Estado requieren para el desarrollo en buena medida de la estructura económica, de los servicios públicos, de todo lo que significa el funcionamiento de un Estado, de una sociedad, cruza por el cumplimiento cabal de las obligaciones fiscales de los ciudadanos y de las empresas. Cuando vemos estos boquetes ofensivos, grotescos, enormes, y ahora la luz que nos da esta información, evidentemente hace sentido, mucho sentido, la iniciativa que envió al Congreso mexicano el presidente de la República para reformar el artículo 28 para que queden prohibidas las condonaciones. Ya López Obrador se autoprohibió
que esto no ocurrirá en su sexenio, pero ya a la luz de lo que se ha visto, que tiene que quedar formalmente para los que siguen, para el actual y para los que siguen, como una práctica que no puede seguir presentándose en un país como el nuestro. Salvo que hubiera una justificación verdadera, bueno, se entiende el perdón fiscal. Si una empresa o una comunidad le cayó encima un tsunami y eso se demuestra y están apenas recuperándose de una situación totalmente demostrable, hombre, nadie se podría quejar de que hubiera una condonación fiscal absolutamente justificada. Para eso sí, pero no para todo lo demás que ha ocurrido en México. Ayer se dio a conocer una parte muy importante de esta historia y bueno, hay que apreciar mucho el trabajo de este Centro de Análisis e Investigación Fundar, que logró finalmente esta revelación que se hizo por parte de las autoridades del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Obligados, por cierto, después de todos estos litigios en donde ha participado de manera muy importante en los años, primero el IFAI y luego el INAI, y las resoluciones judiciales que dieron la razón a quien pedía transparencia.